Me llamo Kathy y vivo en un tranquilo suburbio de una pequeña ciudad estadounidense. La vida aquí es tranquila y apacible. Trabajo en la escuela local y mi hijo Michael acaba de graduarse en la universidad. Tiene 22 años y siempre me he sentido orgullosa de lo independiente y responsable que ha llegado a ser. Una de las personas más importantes de mi vida ha sido y sigue siendo mi mejor amiga Lisa. Ella y yo nos conocimos hace casi 20 años, cuando nuestros hijos eran muy pequeños. Lisa es unos años mayor que yo, pero eso nunca ha interferido en nuestra amistad. En su día Lisa trabajó duro para ayudar a su marido a montar el negocio familiar, y ahora puede permitirse pasar más tiempo en casa con sus hijos. Lisa tiene 3 hijos. Su hijo mayor, Tommy, tiene prácticamente la misma edad que Michael, ambos tienen 22 años. Michael y él crecieron juntos, jugaron juntos, fueron al mismo instituto y luego a la universidad. Sus 2 hijos menores, Annie y Jack, son como de la familia. Lisa está casada con Alfredo, con quien llevan juntos más de 20 años. Es un buen hombre y padre de familia, pero debido a su trabajo a menudo tiene que hacer largos viajes de negocios. En esos momentos en los que Alfredo estaba fuera, Lisa siempre podía contar con mi ayuda y apoyo, igual que yo podía contar con ella. Lisa y yo nos hicimos tan amigas que a menudo hablábamos de todo, desde los niños y el trabajo hasta las preocupaciones personales y las dificultades familiares. Confiaba en ella como en nadie y siempre sabía que podía contar con ella. Era un día laborable normal. El trabajo estaba menos ajetreado de lo habitual y pude volver a casa temprano. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando aparqué el coche delante de casa. Entré, me quité los zapatos y noté que la casa estaba en silencio. Normalmente a esa hora Michael ya estaba en casa y se oía música en su habitación. Pero hoy no se oía nada. Decidí comprobar qué estaba haciendo y subí las escaleras. Cuando llegué a su habitación, vi que la puerta estaba entreabierta. Pensé que Michael se habría quedado dormido. Quise mirar dentro, pero oí unos sonidos apagados procedentes del dormitorio de mi marido, al final del pasillo. Me sentí extrañamente inquieta, sin saber qué estaba pasando. Fui a mi dormitorio y empujé la puerta, que no estaba cerrada con llave. La imagen que vi me estremeció. En mi cama, entre las sábanas arrugadas, estaban Michael y Lisa. Estaban desnudos, uno contra el otro. Lisa estaba encima, con el pelo largo cubriéndole la cara, pero la reconocí enseguida. Michael la rodeaba con los brazos, le acariciaba la espalda con las manos y se besaban apasionadamente. Me quedé inmóvil, incapaz de creer lo que estaba viendo. Mi hijo y mi mejor amiga, juntos, en mi habitación. La escena parecía una pesadilla. Lisa me vio primero, se apartó bruscamente de Michael, con la cara roja de vergüenza. Comenzó a ponerse la ropa a toda prisa. Michael se puso pálido como la tiza cuando me vio. No sabía qué decir ni qué hacer y se quedó sentado en la cama como paralizado. Su mirada se cruzó con la mía y vi una mezcla de culpa y miedo en sus ojos. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todo lo que estaba ocurriendo me parecía irreal. Parecía como si lo estuviera viendo desde fuera, como si no fuera mi vida, mi hijo, mi compañero. Todo dentro de mí gritaba, pero por fuera permanecía inmóvil, casi sin emociones. Lisa salió rápidamente de la habitación sin decir una palabra. La oí bajar corriendo las escaleras y salir de la casa. Michael, que seguía donde estaba, me miró con ojos suplicantes, como esperando que yo dijera algo que pudiera calmar la situación. Pero no pude, estaba demasiado conmocionada. Cuando salí del dormitorio, sentí como si todo lo que acababa de ver fuera una especie de obsesión de pesadilla. Bajé las escaleras, las piernas apenas me sostenían, y mi mente estaba completamente en blanco. Entré en el salón y me senté en el sofá. El corazón me latía frenéticamente y sentía un zumbido en los oídos. Intenté comprender cómo había podido ocurrir. Lisa, era alguien cercano a mí. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Y a mi hijo? Unos minutos después, oí a Michael bajar lentamente las escaleras. Sus pasos eran silenciosos y cuidadosos, como si temiera asustarme. Se detuvo en la puerta del salón y pareció dudar si entrar o no. «Mamá», dijo por fin Michael en voz baja, llena de remordimiento. Pero yo no contesté. Michael se acercó y se sentó frente a mí. Parecía que no sabía qué hacer o cómo explicarse.
Finalmente, me levanté y, sin mirar a Michael, le dije en voz baja, casi en un susurro, no puedo hablar de esto ahora. Necesito tiempo. Me dirigí a la puerta con los ojos llenos de lágrimas. No quería llorar delante de él, no quería que viera mi debilidad. Salí y respiré hondo, intentando calmarme, pero las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Al oscurecer, oí el coche de mi marido entrando en casa. En un día normal, lo habría saludado con una sonrisa y le habría preguntado cómo le había ido el día. Pero hoy era diferente. Me senté en la cocina mirando por la ventana. John entró en casa, como de costumbre, con una ligera sonrisa en la cara. Se acercó a mí y me besó la mejilla como hacía siempre que volvía. Pero esta vez no respondí a su caricia. Ni siquiera me atreví a sonreír. Nos reunimos para cenar, y la tensión en el aire fue palpable desde los primeros minutos. Normalmente yo marcaba el tono de nuestras conversaciones familiares, pero esta noche no podía. Michael también estaba sentado en silencio, picoteando su plato con el tenedor, sin levantar la vista. Esto era tan inusual entre nosotros que John empezó a preocuparse. ¿Va todo bien?, preguntó, cambiando su mirada de mí a Michael. Sentí que Michael se ponía tenso y, por el rabillo del ojo, vi que me miraba suplicante. Había desesperación y miedo en su mirada, y me di cuenta de que tenía miedo de lo que estaba a punto de ocurrir. Sabía que quería que no dijera nada, pero eso era imposible. John, empecé en voz baja, sintiendo que me temblaba la voz. Hay algo que debes saber. John me miró atentamente y luego a Michael. Hoy, vacilé, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Hoy llegué a casa temprano y encontré a Michael con Lisa. Había un silencio sepulcral en la habitación. John se quedó inmóvil, como si intentara comprender lo que había oído. Tardó un rato en darse cuenta de lo que quería decir. ¿Qué quieres decir, Katie?, preguntó frunciendo el ceño, pero yo podía oír la preocupación en su voz. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas, y continué, los pillé en nuestro dormitorio. Estaban juntos, de aquella manera. Inmediatamente sentí que John se ponía tenso. Su rostro palideció y sus ojos se entrecerraron en una mezcla de ira y desconcierto. ¿Qué?, exclamó, levantándose de un salto de la mesa. Su voz temblaba de rabia. ¿Lo dices en serio, Lisa? ¿En nuestra habitación? Michael desvió la mirada y lo vi retorcerse. John se acercó a él, apoyando las manos en el escritorio y casi gritando, ¿cómo has podido, Michael? ¿Con Lisa? Es mayor que tú y tiene 3 hijos. ¿Ni siquiera pensaste en lo que estabas haciendo? Intenté intervenir poniendo la mano en el hombro de John para calmarlo un poco, pero la soltó. Michael se levantó bruscamente de su asiento, con el rostro rígido y los ojos brillantes de excitación. Apretó los puños y pareció decidir que había llegado el momento de decir algo que llevaba mucho tiempo conteniendo. «No entiendes nada», gritó, «la quiero, y ella también me quiere». «¿Qué has dicho?», dijo John fríamente, mirando a Michael a la cara. «Lisa me ha dicho que va a dejar a Alfredo. Vamos a estar juntos». Me quedé inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Michael realmente creía lo que decía. Pero, ¿cómo podía ser verdad? Lisa, mi mejor amiga, madre de 3 hijos, ¿de repente había decidido dejarlo todo por mi hijo? John, al oír estas palabras, al principio se quedó estupefacto, y luego se echó a reír. Su risa era áspera, nerviosa, llena de desprecio. ¿Lo dices en serio?, dijo finalmente, recuperando el aliento. ¿De verdad crees que Lisa lo dejaría todo su familia, su marido por ti? ¿Crees que te quiere de verdad? Michael se tensó, su rostro se volvió sombrío y replicó bruscamente, «No lo entiendes», gritó, con la voz entrecortada. «Ella realmente quiere estar conmigo, y hay una razón por la que deja a Alfredo. Está embarazada, ¿sabes? Está embarazada de mí y queremos criarlo juntos». Aquellas palabras rompieron el silencio como un trueno. La situación empeoró aún más. John se quedó inmóvil, tan sorprendido como yo. «¿Qué?», susurró finalmente, ¿Estás diciendo que dejaste embarazada a Lisa?» Michael mantuvo los ojos fijos en su padre, con el rostro tenso, pero había determinación en su mirada. «Sí», confirmó, «vamos a criar a este niño porque nos queremos, y nadie puede impedírnoslo». Se hizo un gran silencio en la habitación. No sabía qué decir ni qué hacer. John se quedó quieto, digiriendo claramente lo que había oído, con el rostro cada vez más sombrío. Michael empezó a decir en voz baja pero con firmeza,
Si Lisa está realmente embarazada, tienes que reunirte con su marido. Tiene que saberlo. Tienes que contarle lo que está pasando y mirar a los ojos a alguien cuya vida estás a punto de arruinar. Michael se quedó inmóvil, sin saber qué decir. No estaba preparado para la realidad de tener que enfrentarse al marido de Lisa y contarle la verdad. John tiene razón, dije finalmente, tratando de contener las lágrimas. Michael, si esto es realmente lo que quieres, vas a tener que estar preparado para que sea duro. Muy duro. Michael no contestó, solo se quedó allí, pensando en lo que había dicho. Empezó, pero se le cortó la voz. Tengo que hablar con ella. Con esas palabras, Michael salió rápidamente de la habitación, dejándonos a John y a mí en completo silencio. Después de que Michael se fuera, me quedé sentada en la cocina, sintiendo que todo dentro de mí se apretaba de dolor y desesperación. Tenía que hablar con Lisa y escuchar su explicación. Intenté llamarla, pero no contestaba, así que cogí las llaves y salí corriendo de casa sin decirle nada a John. Cuando llegué a casa de Lisa, el corazón me latía a 1000 por hora. Su coche estaba aparcado en la entrada y las luces de la casa estaban encendidas. Salí del coche, me acerqué a la puerta y llamé al timbre varias veces. Sentía cómo la tensión crecía en mi interior a cada segundo. Al cabo de 1 minuto, la puerta se abrió y Lisa apareció ante mí. Parecía cansada, tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. Ambos permanecimos en silencio durante unos segundos, como si no supiéramos por dónde empezar. Se quedó en el umbral de la puerta, como dudando si invitarme a entrar. Katie, empezó, pero le tembló la voz y dejó de hablar inmediatamente. No podía soportar más esta tensión. Todas las emociones que había estado conteniendo durante todo el día salieron disparadas. ¿Me tomas el pelo?, exploté, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Cómo has podido? Lisa se quedó paralizada y abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. Te acostaste con mi hijo, Lisa, continué, incapaz de contener las lágrimas. Con mi hijo, que solo tiene 22 años. Para ti es un niño. ¿Cómo has podido rebajarte a esto? Tienes marido, hijos, ¿y le dices que vas a dejarlos por él? Lisa finalmente habló, pero su voz era tranquila, casi suplicante. Katie, por favor escúchame. Sé que está mal, pero estoy confundida, ¿sabes? Quiero a Michael y estoy pensando en un futuro con él. ¿Te has vuelto loca, Lisa? Grité, sintiendo que el pánico aumentaba en mi interior. ¿Vas a destruir a tu familia? ¿Destruir a mi familia para qué? ¿Por una loca pasión? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Lisa dio un paso atrás, con la cara enrojecida, pero intentó mantener la calma. Katie, entiendo cómo te sientes ahora, pero tienes que comprenderlo. Estoy embarazada. Las dos sabemos que está mal, pero los sentimientos entre nosotras son reales. Y sí, estoy dispuesta a dejar a Alfredo porque no puedo vivir sin tu hijo. Esas palabras me apuñalaron como un cuchillo. No podía creer que lo dijera en serio. Lisa se dio la vuelta, con voz tranquila y casi suplicante. No era mi intención que saliera así, pero esta es nuestra realidad ahora. Sé que me odias y entiendo por qué. Pero quiero a Michael y este bebé es nuestra oportunidad de tener una nueva vida. No puedo renunciar a eso. Di un paso atrás, sintiendo que todo dentro de mí se desgarraba. La rabia, el dolor, la desesperación. Todo se fundía en uno, y ya no podía contenerme más. Han pasado unas semanas desde el día en que Alfredo echó a Lisa de su casa. Todavía no puedo creer que esto esté pasando de verdad. Michael tampoco podía quedarse más en casa después de todo lo que había pasado. Recogió sus cosas y se marchó, a pesar de mis ruegos de que lo pensara mejor, de que sopesara los pros y los contras. Estaba decidido a empezar una nueva vida con Lisa, aunque no era lo que había imaginado. Lisa se fue a vivir con Michael y alquilaron un pequeño piso en Nueva York. Alfredo inició inmediatamente los trámites de divorcio. Le dijo a Lisa que si no se iba, se lo contaría todo a sus hijos. Lisa, que no quería traumatizar más a sus hijos, aceptó el divorcio y abandonó la casa. Alfredo se mantuvo firme en su decisión y yo sabía que nunca volvería a perdonarla. Michael y yo nos llamamos de vez en cuando. Intento mantener el contacto con él a pesar del dolor que me ha causado. Soy consciente de que es su decisión y, como madre, no puedo dejarle, por muy duro que me resulte. A menudo me cuenta cómo les van las cosas.
Lisa sigue trabajando y esa es la única fuente de ingresos para ellos ahora mismo porque Michael sigue sin encontrar trabajo. Hace poco, Michael me dijo que habían ido a una ecografía y resultó que iban a tener una hija. Su voz sonaba alegre, pero también podía percibir una nota de ansiedad en su voz. La vida que había imaginado no era tan feliz en realidad. Mamá, sé que estás disgustada, me dijo una vez en una conversación. Pero estoy intentando hacer lo correcto. Lisa, ella realmente me ama, vamos a criar a nuestra hija juntos, y voy a hacer todo lo que pueda para asegurar su futuro. Estas conversaciones me han dejado confundido y desesperado. Pero sé una cosa, sean cuales sean las circunstancias, no puedo dejar a Michael. Es mi hijo y, a pesar de todos los errores, tengo que apoyarle. Pero es tan difícil que a menudo dudo de si tengo fuerzas para hacerlo. La vida rara vez sale como la planeamos. Nunca habría imaginado que me encontraría en una situación en la que mi hijo y mi mejor amigo destruirían todo lo que creía inmutable. Pero aquí está, la realidad es dura y fea. Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nuevos vídeos. Gracias por vernos.